que supongo que se sienten relajados porque pudieron saciar el hambre que sentían y los invito a cerrar los ojos y a pensar en esa memoria gastronómica, tal vez de su mamá o de su abuela, y pensar en todo lo que evoca esto. Y mientras ustedes estaban comiendo, sin que se dieran cuenta, yo los estaba observando, pensando qué pasaría si tuvieran una libreta y un papel y recordaran ese alimento, esa comida que les trae y les evoca estas memorias. Desde que tenía aproximadamente 2 años, recuerdo estar en la casa de mi mamá y de mi papá y ver con muchísima curiosidad unas enciclopedias que habían pertenecido a mi abuelo paterno. Las tomaba entre las manos con un lapicerito que ya tenía en la mano y las empezaba a rayar pretendiendo que escribía. A los 6 años le di forma a mi primer poema titulado La Rosa y recuerdo ir con gran entusiasmo a donde la persona que más admiraba y quería, que era mi abuela paterna, y se lo recité. Y ella levantó su mano y me dijo, acordate de mí, Lisa, que vas a llegar a escribir como escribió Agatha Christie. Para ese momento, a los 6, 5 años, yo no tenía idea quién era Agatha Christie, pero sabía que había sido una mujer poderosa y en palabras de mi abuela, eso me inspiró muchísimo. Pasó el tiempo, seguí escribiendo y finalmente, entre los 19 y los 24 años de edad, empecé a escribir una novela. Y bueno, yo dije, ya esto, me siento lista, voy a ir a una editorial pública. Recuerdo que llegué, dije, el viento está soplando a mi favor. Llegué a la ventanilla, entregué la novela y me fui con gran entusiasmo para mi casa. Recuerdo que más o menos 3 meses después recibo la respuesta finalmente de la editorial con una respuesta muy lacónica, que me decía que el texto no había sido del interés y que por favor procediera a recogerlo en el lapso de 3 días porque si no lo iban a reciclar. Y en ese momento yo dije, bueno, es como si estuvieran triturándome a mí, yo me imaginaba ahí con el papel porque ese era un objeto sagrado para mí. Yo les podría decir que es exactamente como un hijo. Entonces, bueno, yo dije, no, aquí me voy a ir para la casa sin llorar, pero apenas llegue voy a llamar por teléfono a mi mamá, no recuerdo por qué no fui, pero la llamé y a moco tendido le dije, mami, yo no voy a volver a escribir, me voy a dedicar tiempo completo a mi carrera como abogada. Entonces recuerdo que ella con esa sabiduría materna me dijo, mira, léete un libro de Richard Bach titulado Juan Salvador Gaviota. Pero en ese momento yo pensé, yo no tengo cabeza para leer a Juan Salvador Gaviota, pero sí tenía cabeza para pensar que yo tenía algo adentro, como una especie de fuerza atávica, me decía, usted tiene que seguir escribiendo, quizás la voz de mi abuela que ya había fallecido hacía muchísimos años. Entonces seguí escribiendo y yo dije, yo quiero hacer una investigación de qué es lo que ha pasado históricamente con las mujeres dentro de la literatura. Y primero me puse a observar que existen los grandes escritores de los clásicos, hombres, y luego vienen los hombres que han escrito en Europa, posteriormente hombres que han escrito en Latinoamérica, y después en ese eslabón, digamos, intermedio están las mujeres que tienen cierto grado de éxito, y luego, bueno, al final de la cadena estaba yo como una escritora emergente. Entonces recuerdo que quise hacer una investigación. Quería, bueno, esto es el título de la charla, pero quería, a ver si me ayudan a pasar la otra diapositiva. Bueno, ya una diapositiva más, acá. Bueno, no pasó, pero había un dato que era muy importante para mí y era saber cuántas de los galardonados con el Premio Nobel de Literatura, cuántas veces se le había otorgado este premio a las mujeres. Y bueno, me encontré con un dato escalofriante que el premio había sido otorgado solamente 17 veces. Y entonces leí un libro que me inspiró muchísimo, titulado El hombre es un gran faisán en el mundo, escrito por Herta Müller, una de estas 17 mujeres.
y entonces escribí unos cuentos para adultos, una colección de cuentos titulada Los Pasos Rojos. Esta colección no solamente tuvo una muy buena acogida por parte de los lectores, sino que además también fue bien recibida por la crítica literaria. Entonces cierro mis ojos y recuerdo aquel día en donde estaba en esa presentación junto a personas que me habían apoyado y me habían querido y me habían dado como una mano durante el proceso. Recuerdo verlas a cada una de ellas sentadas y luego despedirme y llegar a mi casa, poner mi cabeza en la almohada y decir, me siento devastada, me siento exactamente igual que cuando me rechazaron en la editorial pública, y era tan contradictorio para mí pensar que cuando finalmente yo había alcanzado mi sueño, yo me sintiera de esa manera. Entonces, en ese momento es donde me doy cuenta de lo terapéutica que era realmente la escritura femenina. Precisamente porque cuando había perdido esas ganas de vivir, me había dado cuenta que estaba en una carrera desquiciante donde yo quería alcanzar un lugar y tener cierto reconocimiento. Entonces me senté con una libreta y un papel y escribí un texto íntimo que fue leído por quizá 4 o 5 personas, que se tituló Después del día más oscuro de mi vida. Y después de ese momento empecé a trabajar de otra manera, desde un lugar de equilibrio que quizá no conocía antes. Y ahí es donde les hablo de mi propia visión de la escritura con 3 elementos que me empezaron a acompañar: el tiempo, el espacio y la libertad. Empecé a ver mi vida, el tiempo, pero la noción filosófica del tiempo. ¿Cuál era la interpretación que yo le había dado a mi vida a través del tiempo? Porque tenía en ese momento solamente un hijo, una familia, y cuáles habían sido entonces mis prioridades. Entonces empecé a hacer ese análisis del pasado, del presente y de cómo quería yo vivir mi futuro. Y desde ese lugar de equilibrio encontré que siempre iba a contar con un espacio, que era el espacio para mi propia escritura terapéutica, para la escritura terapéutica de cada uno de ustedes, porque entonces lo que pasa es que cuando hacemos esos ejercicios de escritura semiautomática, estamos traduciendo esos pensamientos en emociones, y a esas emociones les estamos dando un nombre y también un apellido. A partir de este momento, entonces, evoco a mi abuela, que había vaticinado que iba a escribir un texto, al igual que lo había hecho en su momento la escritora inglesa Agatha Christie, porque yo llevo a una editorial privada, casualmente una editorial de una mujer, una editorial independiente, de una mujer muy trabajadora y visionaria, un texto. Recuerdo que lo trabajamos, yo estaba embarazada de mi segunda hija, y ella me dijo, vamos a publicar este libro. Y recordé a mi abuela cuando me dijo, se acordarán de mí, pero usted va a escribir como lo hizo Agatha Christie, una novela negra en el género de novela policíaca. Y entonces, pensar en la libertad de escribir, que es un reto, en medio de tantas complicaciones, porque podríamos decir, bueno, podemos hablar desde una condición de privilegio. Sin embargo, considero que si revisamos el contexto de estas 17 mujeres dentro de la literatura, hubieron muchísimos obstáculos que enfrentar, y sin embargo, a través de sus diferentes contextos, sacaron adelante la tarea con 2 cuestiones que son sumamente importantes, la disciplina y la persistencia. Entonces, vuelvo a evocar esa frase del principio cuando mi madre me había dicho, Lisa, léete a Juan Salvador Gaviota, y lo hago en un momento donde ya yo había entendido cuál era mi objetivo y mi propósito dentro de la escritura y sobre todo de la literatura. Entonces, cuando me doy cuenta de que Juan Salvador Gaviota es una gaviota diferente a las demás, es una gaviota que quería volar más alto, sin embargo, toda la bandada generalmente iba a un barco pesquero que tiraba los desechos,
Entonces el resto de las gaviotas le decía, no, Juan Salvador, usted no necesita ir más arriba porque aquí tenemos todo lo que necesitamos. Sin embargo, él se atreve a hacer ese vuelo y cae, se desploma. Sin embargo, se vuelve a levantar y lo que le dice a Dios o al universo es, ¿por qué no me diste las alas cortas de un halcón para volar? Y se da cuenta que él puede replegar sus alas y iniciar el vuelo. Durante todo este tiempo he aprendido a que cuando empecé a sentirme plena en lo que hacía, fue cuando verdaderamente dejé de mirar hacia adentro en términos de que mis primeros trabajos literarios eran autorreferenciales, se trataban de mi dolor, de mis experiencias, de mis realidades, y me di cuenta que había un amplio espectro. Y eso significaba entender al otro y ayudar y dar el mensaje de que la escritura es verdaderamente terapéutica. Y lo más increíble de todo esto es que la creatividad son ese montón de conexiones neuronales que no necesariamente trabajan juntos en el día a día. Y estos tres elementos que son la espontaneidad, la intuición, luego el elemento cognitivo, que es el conocimiento que tenemos, y finalmente la memoria semántica, que es la manera en que nosotros transformamos o representamos ese conocimiento. Entonces, recuerdo que di un taller en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, y a mis estudiantes los puse a hacer un ejercicio sencillo, y es que descontextualicé una imagen. Era la imagen de un esmalte de uñas que estaba gastado. Entonces les eliminé el elemento cognitivo, ¿verdad? No les dije, no contextualicé de dónde venía esa imagen. Entonces les dije, bueno, ahora sí, dejen volar su imaginación y díganme qué es lo que ustedes ven ahí. Entonces alguien me dijo, bueno, ese esmalte de uñas se ve que es de una persona o fue de una persona que es totalmente sucia, una persona que es descuidada, y otro un poquito más sagaz me dijo, bueno, eso puede ser la sangre de alguna persona que la pusieron aquí y tal. Y bueno, finalmente yo volví a traer el contexto y les dije, bueno, esta es la imagen de un esmalte de uñas que perteneció a Frida Kahlo y fue fotografiado por una fotógrafa japonesa dentro de la Casa Azul. Lo que les quiero decir entonces con esto es que uno puede convertir el conocimiento y deconstruir ese conocimiento, que de ahí nace el poder y la magia de la escritura terapéutica, porque entonces cuando hacemos esa deconstrucción vamos a construir una nueva realidad. Y para finalizar, bueno, yo les presento esa fotografía que es mi biblioteca también con los juguetes de mis hijos. Y yo les digo, escriban sobre sus miedos, pasiones, debilidades, traumas, días grises, sueños, desvelos, frustraciones, alegrías, recuerdos vagos y difíciles. Escriban, no dejen de hacerlo para que la vida no se convierta en un estado permanente de emergencia. Muchas gracias.